Romanos 12, del 14 al 21, hasta el final del versículo 14. Hoy terminamos el glorioso capítulo 12, ¿verdad? Que para mí ha sido un descubrimiento. Seguro que la había leído muchas veces, pero nunca la había leído con este punto de vista. Imagino que la carne, cuando lo leía en la carne, decía, pasa de largo todo esto, que esto no lo vas a cumplir ni de narices. Bueno, Romanos 12, del 14 al 21. Y dice así la palabra. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimemente entre vosotros, no altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El tercer círculo en la lista que Pablo hace de las características de la vida cristiana sobrenatural, ya vimos ayer los dos anteriores, si quieres verlo están ya en YouTube, ¿vale? Se amplía ahora para incluir nuestros deberes con todas las personas en general. Primero ayer vimos sobre nosotros, después sobre la iglesia y hoy vemos sobre todas las personas en general, tanto creyentes como incrédulos. Esta sección empieza con una amonestación muy difícil de recibir porque es contra por completo a la naturaleza humana no redimida. Bendecid a los que os persiguen. El cristiano obediente no solo debe abstenerse de obedecer y lanzar represalias, el cristiano obediente no solo debe abstenerse de aborrecer y lanzar represalias en contra de quien les hace daño, sino que tiene el mandato de dar el paso adicional y bendecir a tales personas. El ejemplo supremo de bendición a los perseguidores de uno fue dado por nuestro Señor mismo, siendo el Hijo de Dios libre de pecado, mientras estuvo clavado a la cruz, llevando sobre sí el pecado de la humanidad. Él lo oró con una misericordia inimaginable. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aunque parezca redundante, Pablo quiere asegurarse de haber explicado bien a los creyentes que la bendición verdadera para quienes nos persiguen debe ser total y permanente. No solo estamos llamados a bendecir a estas personas, sino también a no maldecir en absoluto a cualquier persona. En un sentido mucho más positivo, Pablo pasa seguida a darnos este consejo: gozaos con los que se gozan. Al considerarlo de entrada, ese principio parece fácil de seguir, pero cuando la bendición y felicidad de otra persona es a costa de nosotros, o cuando sus circunstancias favorables o logros notables hacen que los nuestros parezcan precarios y exiguos, la carne no nos lleva a regocijarnos, antes nos tienta a resistir. Algo que también distingue al cristiano en ser sensible a las decepciones, penalidades y tristeza de otros. Ser capaz de llorar con los que lloran. Además de llorar con los que lloran, nosotros también deberíamos llorar por aquellos que deberían estar llorando, pero no lo hacen. De forma similar a Jeremías cuando se afligía por los pecados de Israel. Unánimes entre vosotros es una expresión que alude a la virtud de la imparcialidad. La enseñanza más explícita del Nuevo Testamento acerca de la imparcialidad es dada por Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo
sea sin acepción de personas. Si no hay acepción de personas para con Dios, ¿no debería ser así con nosotros? Algo que tiene mucho que ver con la actitud imparcial es ser no altivos. El punto es que no hay lugar para aristocracias de cualquier tipo en la Iglesia, ningún lugar para una élite encopetada. Un cristiano presumido que se promueve a sí mismo es una contradicción seria de términos. Todo creyente debería someterse con toda humildad a la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra, sin confianza alguna en él mismo o en su propia sabiduría y talento. Así como no debe existir una aristocracia social en la Iglesia, tampoco hay lugar para una aristocracia intelectual. No deberíamos ser sabios en nuestra propia opinión, en cualquier área, creyendo que de algún modo somos superiores a los hermanos en la fe. Ahora vamos a ver nuestro deber hacia los enemigos personales. ¿Ok? En cuanto al cuarto círculo en la lista que Pablo hace de las características básicas de la vida cristiana sobrenatural, se amplía de nuevo para incluir las responsabilidades que tenemos con enemigos personales. En primer lugar, nunca debemos pagar mal por mal. Esto es una reiteración y extensión del segundo aspecto del principio enseñado en el versículo 14. No solo estamos obligados a bendecir a quienes nos persiguen y no maldecirlos, sino que esto implica que nunca se debe cambiar o pasar de una maldición verbal a un acto concreto de venganza. Una actitud correcta hacia los enemigos incluye procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si procuramos lo bueno para todos, incluyendo nuestros enemigos, tendremos una protección incorporada, en contra de caer en la tentación de pagar mal por mal en un arranque de ira, y por el contrario, tendremos la disposición permanente para hacer lo bueno para ellos. El cumplimiento de la siguiente característica de la vida sobrenatural es condicional porque depende en parte de las actitudes y respuestas de nuestros enemigos. Por esa razón, Pablo dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Trátese de naciones o individuos, la paz es una condición de doble vía. Por definición, una relación pacífica no puede ser unilateral. Nuestra responsabilidad consiste en asegurar que nuestro lado de la relación es correcto, que tenemos el deseo genuino de estar en paz con todos los hombres, incluso los más malvados y los que menos lo merecen. El apóstol denuncia otra vez la acción individual de devolver mal por mal cuando declara: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No obstante, el simple hecho negativo de no devolver mal por mal es apenas una parte del cumplimiento de nuestra responsabilidad. En algunas ocasiones, la parte positiva del mandato es más fácil de cumplir. Abstenerse de la venganza es una cosa. Lo único que se requiere es no hacer nada. Pero algo muy diferente es devolver bien por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es una admonición con dos significados y aplicaciones. En primer lugar, no debemos permitir que lo malo que otras personas hagan contra nosotros nos deje vencidos y abrumados. En segundo lugar, y más importante todavía, no debemos permitir que seamos vencidos por nuestras propias reacciones malas a la maldad. Nuestra propia maldad es infinitamente más perjudicial para nosotros que el mal competido por otros. En cada caso, lo que debemos vencer es el mal mismo, no las personas que lo perpetran y necesitan ser perdonadas. Y estas cosas solo se puede lograr con el bien. Bueno, tranquilos los que hayan llegado en el texto, porque a ver si me deja abrir esto. Como siempre tengo problemillas con el TikTok, ojalá. Ahora para grande ya. Ok, ahí estamos.
Vamos a poner el chat para que podáis hablar, aunque yo no veo, los moderadores que estén pendientes por si hay alguna pregunta y luego o la meten por ahí en las preguntas. Bueno, ¿por qué no somos capaces, verdad? Oh, wow, sería increíble que todos los cristianos pudieran soportar esto. No lo dice Pablo, Pablo lo está diciendo claramente porque lo dice Jesús. Si tú vas a los evangelios, te vas al Sermón del Monte, pues vas a ver que Jesús está diciendo esto. Lo que pasa es que cuando lo está diciendo Jesús, lo está diciendo en un entorno donde la gente dice, eso es imposible, porque lleva años luchando con la ley, luchando consigo mismo y luchando con la carne. Y la ley es para mostrar cómo somos y para darnos cuenta de que realmente no podemos conseguir nada. Ahora, cuando Pablo lo está diciendo aquí, hay un componente nuevo. Ya vino Pentecostés, ya vino el Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? El que vive y mora en nosotros. Cuando Jesús estuvo con 12, aunque había muchos que le seguían, ¿verdad? Y aún esos 12 no tenían el poder. Bueno, les dio poder porque cuando los envía, dice, por alguna forma les encomendó y le dio poder y ellos iban en el poder de él. Pero realmente el poder que tenían es que estaba con Jesús. Cuando estaban en la barca, ¿qué poder tenían? Que Jesús, que nos ahogamos. Y entonces Jesús para los vientos. Y el poder de los apóstoles, los que estaban con Jesús, era Jesús. Ahora, cuando Jesús asciende al cielo después de la resurrección y después de Pentecostés, o a partir del día de Pentecostés, el creyente, el renacido, el que es justificado, lavado, el que es, ¿verdad?, santificado a través del hecho de Jesucristo, ahora habita el Espíritu Santo en él. Es decir, es como si Jesucristo estuviera junto con nosotros todo el día y dentro de nosotros. En parte somos Cristo. Eso es lo que tienes que darte cuenta, que tú eres Cristo. Y si Cristo no peca, esa parte de ti no peca. Ahora, le ha placido a Dios. Wow, yo digo, Señor, ¿por qué no lo hiciste de la otra forma? Que cuando creyéramos, ¿verdad?, este cuerpo carnal de alguna forma, bueno, tendríamos que morir, ¿verdad? Porque el corazón y el cerebro son órganos físicos que están creados para almacenar pensamientos, cada uno somos distintos porque los receptores, los ojos, los oídos, ¿verdad? El olfato, el tacto, todo esto, en los sentidos, ¿verdad? Porque ¿cómo percibes una mentira? ¿Con qué órgano? Con los oídos, puede ser, ¿no? Pero bueno, a lo mejor eso es algo que, ¿verdad? ¿Y cuánto daño, verdad? Un desprecio, cuando te rechazan, ¿verdad? ¿Con qué lo percibes? Y todo eso también es almacenado en las celdas de nuestro cerebro. Y entonces digo, bueno, Dios podría perfectamente borrarlas, cambiarlas y colocarnos como nuevos, ¿no? Como cuando pegas un limpiado, una limpia a tu ordenador y le dejas sin nada, ¿verdad? Y ahora, a partir de ahora, está limpito. Bueno, no sé qué sucede en esos ordenadores, que aunque hagas eso, sigue estando por ahí la basura. Porque ya no van igual que al principio. O sea, es como que, yo qué sé. No puedes llegar al índice para llegar a la información, pero la información sigue estando ahí. Bueno, pero Dios podría hacerlo, pero no lo hace. No lo hace y somos conscientes, ¿verdad? Somos conscientes de que en nuestra carne es tan difícil. O viene alguien y a lo mejor te hacen daño a ti, eres capaz en tus fuerzas y tu corazón te engaña para decir, no, no tengo porque Dios me está diciendo, y en tus fuerzas te puedes ahí esforzar o convencerte para que... Pero ¿y si vienen y hacen daño a un hijo tuyo? A mí personalmente es lo que más, la carne más me salta, ¿verdad? Si me lo hacen a mí, bueno, ya paso, ¿no? Pero si lo hacen a mis hijos, o lo hacen a mi mujer, yo por eso a mi mujer cuando viene, no sé si está Emilia, a veces está ahí, cuando viene Emilia y me cuenta que le han hecho daño y tal, me duele tanto, pero no está, bueno, no importa. Me duele tanto porque y yo los cogería y han hecho daño a algo que quiero. Y en la carne, quiero que sepas que esto es imposible. Por eso los religiosos y la religión están luchando contra un muro imposible de tirar. Porque el muro que quieren tirar es convencer a nuestra carne,
a nuestro ser, ¿verdad? Que ya tiene que estar muertito y que por alguna casualidad no está muerto. Que cambie y que de repente él pueda hacer las cosas. Y eso es imposible. La carne no va a cambiar, por eso tiene que morir. Ahora, estamos aprendiendo, y los que seguimos aquí en el canal, y los que estamos, y me incluyo yo, porque aquí yo no soy nadie, soy simplemente el director de la orquesta, pero el director de la orquesta no es el que hace el sonido, ¿verdad? Magistral. El sonido magistral lo hace el conjunto de los instrumentos, dirigidos a lo mejor por el director de la orquesta, pero en realidad es el conjunto de todos, ¿no? Y digo, yo también soy parte de eso porque entiendo de que día tras día la revelación de Dios me va mostrando, ¿verdad? Y ya no lucho contra mi carne. ¿Por qué? Porque la verdad me hace libre de ese impedimento que no voy a poder alcanzar y que me frustra tanto y que me hace sentir tan mal. Bendiciones, Isa. Entonces, ahora yo entiendo, dice, no me compete a mí luchar, me compete. Mira, uno de los males grandes que tiene el cristiano es el desconocimiento de esto. Ah, yo soy, tengo que cambiar esto. Y está luchando toda la vida intentando cambiar con su carne, y su carne no quiere cambiar. Él quiere que su carne cambie, pero lo hace con la carne y la carne no quiere cambiar. Es como si, ¿verdad? Tienes un gato. Tú, por mucho que el gato le quieras cambiar, el gato es gato y no cambia, porque es la naturaleza del gato. A lo mejor un perro sí, pero un gato. Dios mío, enseña un gato. ¡Puf! Sí, lo hace cuando estás delante, pero cuando te vas, se acabó. Hace lo que le da la gana. Esa es nuestra carne. A veces como que nos engaña diciendo, sí, sí, lo voy a hacer, y estás tú ahí tranquilito, confiado de que estás cambiando, y ¡wax! Cuando menos te lo esperas, te está pegando el bajón y estás deprimido o deprimida, hecha polvo, y pidiendo oración a todo el mundo. Y Satanás es experto en darnos bajones en ese aspecto. Y digo Satanás porque es el que está moviendo toda esa parte, ¿verdad? Que cuando Job, perfecto, justo, ¿verdad? Dice la palabra, fue matar a los hijos, se quedaron sin bienes, le vino la enfermedad, era sí su cuerpo, ¿verdad? Pero dirigido todo por el director de orquesta de las tinieblas, la serpiente antigua. Entonces, eso es lo que el cristiano, el mayor problema del cristiano es esa ignorancia de que cree que puede cambiar en su carne, que sus sentimientos carnales, que eso que sale del corazón y de la mente puedan cambiar. Y no cambia. Entonces digo que cuando la verdad te hace libre, ¿qué? Te hace libre de, no se trata de que tú tengas que cambiar eso. Se trata que tengas el entendimiento de que lo que sale de eso de ti, el espíritu que está dentro de ti, lo puede controlar. Ahora, ¿cómo lo controlas si tú no le dejas al espíritu que lo controle? Si tú tienes en tu cabeza, soy así, no puedo hacer otra cosa, tus pensamientos te llevan a tus actitudes. ¿Ves? Ay, es que toda la vida he sido así. Sí, hasta que has nacido de nuevo. Ahora tu carne sigue así, pero tú eres un ser nuevo. Ahora todas las cosas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Ha nacido algo dentro de ti y lo que ha nacido es parte de Dios. Más, es Dios. ¿Qué no puede Dios? ¿Verdad que si tú dices, no, yo no puedo hacer esto, ni lo vas a intentar? Pero si tú sabes que Dios lo va a conseguir, eso es la fe. La fe tiene que ver con algo que no lo vemos, que no lo palpamos, que no tiene que ver con la carne, tiene que ver con el espíritu. Entonces digo con todo esto que es bueno empezar a entender esta parte en la que ya no somos seres carnales. Eso ya Cristo nos ha rescatado de esa manera de vivir. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, a través de Jesucristo, nada has hecho tú. No te lo merecías, no te lo merecías. Pero ahora, a través de lo que ha hecho Jesucristo, tú eres un ser espiritual. Ay, ¿eso qué es? ¿Que voy por las nubes? Pues hoy
Qué bueno sería si estuvieras todo el día en las nubes y no en tus pensamientos. Porque el mayor problema es que seguimos en nuestros pensamientos, en nuestras limitaciones, en nuestros sentimientos, en nuestros dolores, en nuestras... Seguimos manejando la parte carnal y no empezamos a manejar la parte espiritual. ¿Y cuál es la parte espiritual? Lo que la palabra de Dios dice. Por eso, tan necesario leer la Biblia. No te creas que por leer la Biblia ya, por ser obediente, leer la Biblia, ¡what! Viene Harry Potter con la varita mágica y te convierte en, ¿no? Es la palabra, el entendimiento, la revelación. Yo no sé si tú, este capítulo 12 necesitas no pasarlo de largo. Necesitas, esta mañana en el devocional decía, porque Pedro habla un poco también de aspectos imposibles de cumplir si no, segunda de Pedro 1, si no es a través del Espíritu, a través de lo que Dios está haciendo. Carnalmente no es posible, por mucho que te propongas. Es como los israelitas cuando entregaron la ley. Ellos querían cumplir la ley, tenían celo por cumplir la ley, sabían las consecuencias de no cumplir la ley, intentaban por todos los medios. Aún así tenían la oportunidad año tras año en el día de expiación de borrón y cuenta nueva. Y todos estaban contentísimos, ¿no? Tenían que estar diciendo, ay, ¿para qué me sirve? Aunque me borren los pecados que ha habido este año voy a seguir haciendo lo mismo. Porque yo no puedo. Y eso es lo que Juan les decía, arrepentíos, arrepentíos. No podéis, arrepentíos, ya, venceros, ya, morir a vuestras circunstancias, morir, daros cuenta de vuestra naturaleza. No podéis acercaros a Dios vosotros. Entonces, la forma en que se hubieran acercado a Jesús hubiera sido distinta. Porque entonces dirían, ¡ay, cómo lo hacemos! Oh, nuestro Mesías ha llegado ahora que nos explique cómo lo hacemos. Y a lo mejor se lo hubiera explicado como se lo estaba explicando a los apóstoles, que aun ellos no lo entendían porque no tenían la revelación que vino con el Espíritu Santo. Pero estarían preparados para que el día de Pentecostés, ¡bum!, el entendimiento por el Espíritu llegara. Dios no quiere, no viene ahí a capacitarnos para que nosotros seamos héroes o gente, no. Él quiere que nosotros, escucha bien, dependamos, no 50%, no 80%, no 99%, 100% de Dios. ¿Cómo funciona el Espíritu? Una pregunta que si eres carnal, ¿vale? O sea, si todavía no has entrado, no has recibido el Espíritu Santo, no se lo intentes explicar a nadie porque no lo va a entender. Si la gente cree que son espirituales. ¿Por qué? Porque creen en Dios y hacen cosas. Por ejemplo, ahora hay muchos espirituales en las procesiones que van toda la procesión descalzo. Hay algunas que van de rodillas, ¿verdad? Y se consideran que haciendo eso son súper espirituales. Eso no es espiritual, eso es religioso. Espiritual, para que veas el concepto, es el que participa del Espíritu. Tú eres carnal, ¿por qué? Porque participas de la carne. Tu dirección es a través de tu corazón y tu pensamiento y de las cosas del mundo. Pero espiritual es aquel que participa de las obras del Espíritu. No es que tu carne se convierta espiritual. No, es que ahora lo que te dirige, lo que deseas, lo que anhelas, es lo que quiere el Espíritu. Ahora cambia. Y en vez de poner Espíritu, que parece como que espiritual, pon Dios. Ahora vives en Dios. Ahora vives dirigido por Dios. Ahora es Dios quien controla tu vida. ¿Y cómo lo puedes hacer eso? Pues siempre, la única forma que yo veo es en la palabra, que es donde... ¿Cómo puedo saber yo que tengo que, la primera, por ejemplo, bendecir a los que me persiguen? Si yo no leo la Biblia, eso es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida a mis enemigos los he odiado y a mis enemigos si he podido, digo, cómo los he dejado, y ¿entiendes? ¿Cómo? No es que aquí dice, cuídate de tus enemigos, no, está diciendo que los bendiga, que les haga bien. Eso es imposible. Ahora, ¿cómo puedo saber yo que en el Espíritu, en Dios,
Esto se puede hacer. Pues en la palabra. Ahora, yo en mi carne no puedo. Ya a mí me vienen a hacer mal y me defiendo. En mi carne, pero en Dios no. Por eso vemos por qué los mártires iban, no se defendían, no hicieron un todos juntos y intentaron, digo, iban a morir en una antorcha, ¿qué más da? Morir asesinado por las lanzas de los romanos, todos vamos a por ellos y no se defendían. ¿Por qué? Porque dentro de ellos no estaba gobernado la carne, esos estaban gobernando ¿quién? Dios. Y Dios estaba haciendo, ¿iban a morir de todas formas? Sí. Bueno, a lo mejor duele un poco más, ¿no? Quemados, sí, ¿no? O ahí, o... Pero a la larga iban, ¿dónde iban? Iban al cielo, iban a morir de todas formas, pero el testimonio que dieron. Ay, bendito testimonio, porque los propios romanos no entendían. ¿Cómo es posible si estamos haciéndolo lo peor que le puedes hacer al humano? Y esta gente, porque no estaban en la carne, no estaban en sus fuerzas, los que le llevaba era Dios. Cuando nosotros vemos en la Biblia, sobre todo en la parte de Hechos, que es la parte activa que vemos moviéndose al Espíritu Santo, porque, claro, el Espíritu Santo en la tierra se mueve con humanos. Se movía con los apóstoles, con la gente que creía, con Pablo, con Bernabé, ¿verdad? El Espíritu Santo, en realidad, por eso dicen que algunos dicen, el libro de Hechos no es el libro de Hechos de los apóstoles, sino que es el libro de Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando vemos al Espíritu Santo moviéndose, ¿verdad?, con los hombres, con los humanos en ese sitio, no es el hombre, es Él. De alguna forma, ¿verdad?, hace que las personas sean diferentes. ¿Cuál es el testimonio? Si tú puedes hacerlo por tu propia fuerza, pues qué bueno eres. Pero ¿qué demuestra ahí de Dios? ¿Qué gloria puede darle a Dios? El Espíritu Santo es viviendo como nosotros. ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu? Bueno, el Espíritu viene... Primero tienes que entender y creer que realmente Jesucristo murió. Hay un camino desde que tú aceptas eso y crees eso hasta que tú recibes el Espíritu Santo. Puede ser en el mismo momento, puede ser como yo que me pasé de 22 años siendo un religioso, porque en realidad me estaban dirigiendo hacia las obras y hacia el humanismo. Yo no me centraba en Dios, yo me centraba en mí con la ayuda de Dios. Y eso es un problema, porque para poder entrar a Cristo, tú tienes que recibirle y hacerle tu Señor y Salvador. Si tú dices, no, yo he recibido y es mi Señor, soy obediente y ya no te tienes que... Claro, la carne y el enemigo te va a estar ahí insistiendo, vas a ver que tu carne todavía es fuerte y tus pensamientos te llevan a otro lado. Pero si tú consideras que Jesús es tu Señor, que Jesús ha lavado tus pecados, si tú crees la palabra, tú tienes el Espíritu Santo. Ahora, culpa, y yo digo también es una estrategia de Satanás, tienen todas esas iglesias que quieren demostrar que el Espíritu Santo es un ser activo y que actúa con poder y ahí hablas en lenguas y todo eso está impidiendo a muchas personas no entiendan claramente que no se trata de eso, que no se trata del humano, que se trata de él. Cuando tienes al Espíritu Santo no hay una diferencia en ti. La diferencia es que Él va trabajando en ti y tú día tras día a través de la palabra. Cuidadito que esto si la palabra no hace nada. Y a través de la iglesia igual. Tú puedes tener una relación buenísima con Dios, puedes tener una relación buenísima con la palabra, puedes ser muy activo, puedes otro, pero si no te juntas con el cuerpo no puedes porque tú eres parte del cuerpo. Entonces, cuando eso funcione y está así, el Espíritu Santo va trabajando y los cambios que se van viendo no es porque tú tengas mucho tesón, tengas muchas ganas de obedecer a Dios, son porque el Espíritu Santo, que no es visible en ti, se hace visible cuando tú vas cambiando. Entonces, claro que tienes el Espíritu. Si tú eres parte de Cristo, si te consideras Cristo, si cuando lees la palabra de Dios consideras que es la verdad, si no tienes dudas, si no estás haciendo pensar que el Espíritu Santo es un mentiroso, que es el pecado imperdonable, tú tienes el Espíritu Santo. A pesar que el Espíritu Santo no se manifiesta con mareos, ni con cosas así, ¿verdad? Que es lo que quieren la gente, y eso es un error. El Espíritu Santo
se demuestra con los frutos. Ahora, los frutos no vienen inmediatamente. Primero viene, ¿verdad?, la semilla, luego la hierba se hace árbol y luego el árbol da fruto. Tiene un proceso y el Espíritu Santo tiene que trabajar con nuestras vidas, tiene que trabajar con nuestro espíritu, tiene que trabajar en nuestra alma, tiene que realmente convencernos, porque para eso no solo nos convence para nacer de nuevo, sino que nos convence de justicia y de juicio. Te tiene que convencer que realmente eres santo, eres salvo, estás perdonado. No, no, sí, la carne, ay, eso, pero ¿y qué si estoy haciendo todo el día pecado? Y estoy todo el día ahí liado con la carne. Y peor para ti, estás ahí guiando con la carne. Puede ser dos cosas. Una, es que todavía no te has enterado y sigues ahí sufriendo y la carne te la está haciendo pasar mal y el Espíritu Santo está esperando a que te des cuenta. O dos, no has llegado a entrar por la puertecita, la puerta estrecha, ¿verdad? Al camino angosto. Estás ahí, estás esperando. ¿Por qué? Porque no quieres entregarte, quieres seguir viviendo, no quieres, como le pasaba al joven rico que quería ser rico, ¿verdad? Y quería dirigir su vida, no quería que Jesús le dirigiera su vida. Porque el problema no es que vendiera todas las cosas. Porque si el joven rico vende todo y no sigue a Cristo, tampoco entra en el reino de los cielos. Tenía que hacer dos cosas. Número uno, desechar lo que estaba siguiendo, las riquezas. Número dos, seguir a Cristo. Amén. Entonces espero que te haya ayudado, ¿vale? Aunque es algo que tienes que experimentar con la palabra. Yo lo experimenté. Claro, a mí me lo decían, pero yo tenía mis dudas. ¿Por qué tenía mis dudas? Porque estaba luchando mi mente con la palabra. El problema es que no llegamos a creer lo que dice la palabra. Y a otras veces creemos lo que nos dicen desde el púlpito o nos dicen personas que agradan mucho al corazón y a la persona. ¡Wow! Si tuviera fe como un grano de mostaza. ¡Wow! Tuviera el poder de mover una montaña. Estás pensando que tú vas a tener poder de mover una montaña y eso te encanta, tener ese poder. Claro, pero no es eso así. La montaña la mueve el espíritu, no tú. Y si el espíritu quiere que tú muevas una montaña, tú tienes que creer que el espíritu a través de ti va a mover una montaña. Esa es la poquita fe del grano de mostaza. No pensar de que esto va a llegar un momento, una fe, en el nombre de Jesús, ¡pum! En el nombre de Jesús, ¡pum! No, eso es totalmente falso. Eso es, y por eso nos frustramos, porque en realidad ni esos que parecen que tienen mucha fe y que son seres de... No. Dios puede usarlos, claro que los usa. Usa burros. Pues no va a usarlos, claro que sí, ¿no? Porque Dios es soberano y hace lo que quiere. Y aún de las piedras puede sacar cosas, ¿no? Entonces, capítulo 12, hemos terminado el capítulo 12, empezó increíble. El principio del capítulo 12 es el resultado para poder continuar con todo lo que nos dice, ¿verdad? Porque dice, es un título que lo coloca la Reina Valera, no otros Biblia lo tiene, pero la Reina Valera tiene unos titulitos ahí, ¿verdad? Al principio y que a veces uno hasta los lee y tal, pero en realidad, bueno, es curioso que pone deberes cristianos. No, está mal, no tendría que poner deberes cristianos. Tendría que ver, esto es lo natural en un cristiano. Esto es a lo que tienes que llegar con Cristo. Pero no lo haces tú, no lo hace la carne. Y en el primer versículo ya te lo está diciendo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. No está diciendo, esto es una cosa que no es importante, es muy importante. Que presentéis vuestros cuerpos. Y el cuerpo aquí en griego se está refiriendo a carne, se está refiriendo a la parte carnal. No está refiriéndose a un cuerpo etéreo, al cuerpo. No, está refiriéndose a este cuerpo. A este cuerpo de cuando te mueras, va a ir o a la tumba para comida a los gusanos o para comida para el fuego, ¿no? Está hablando de ese cuerpo. Y ahí está, ¿qué está diciendo de este cuerpo? Que lo presentemos, ¿verdad?, en sacrificio vivo.
que lo presentemos. Mira, Señor, este cuerpo solo sirve para presentártelo como sacrificio vivo. Y sabéis una cosa, eso es lo que le agrada al Señor, porque dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, racional, con la cabeza. Lo que razona es que tú entregues tu parte carnal. Ay, yo no puedo bendecir a los enemigos, no puedo hacer bien por mal, no puedo. Bueno, ¿qué te corresponde? ¿Hacerlo en tus fuerzas? No, lo que te corresponde es ese cuerpo, esa mente, ese corazón, ese estado, esa que has estado, hasta contigo desde que naciste. Eso que ya cayó, eso que está bajo el señorío de Cristo, eso que está libre de las garras del esclavizador, ¿verdad? Ya no es esclavo de nada del pecado, ahora, ni del que domina el pecado, ahora eres de él, Señor. Y si el Señor quiere hacer contigo, Él lo va a hacer. ¿Quién? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo hago esto? Pero es que Pablo no lo dice cómo hay que hacer esto. Y en el siguiente versículo dice, no os conforméis a este siglo. Y esta parte del siglo se está refiriendo a la parte del mundo. Hay dos siglos, este siglo y el siglo venidero. ¿Sabéis cuál es el siglo venidero? El siglo venidero es cielos nuevos y tierra nueva. El siglo venidero es la Santa Jerusalén. El siglo venidero es donde todos los que no han aceptado a Cristo tendrán el tribunal de Cristo e irán con Satanás al infierno por la eternidad. Ese es el siglo nuevo. Pero en este siglo estamos bajo el dominio y la carne, el mal, ¿verdad? Encendéis la tele y lo veis. Si alguna vez decís, a ver, quiero ver cómo anda el mundo, enciende la tele y te pones a mirar, no es verdad lo que te están diciendo, quiero decirte, ¿verdad? Es verdad con mentira y con manipulación, porque es una máquina de manipular. Hay por ahí ¿cómo se llama? Cuando crearon todo esto, ¿verdad? Patentaron el sistema, como diciendo, el sistema para poder controlar las emociones a través de frecuencias. Claro, cuando tú lo oyes no te enteras muy bien, pero realmente no son ni frecuencias, son cosas reales que tú estás viendo y estás escuchando y que te hacen llevar tu vida a un sentimiento. Entonces la caja tonta, la televisión y con ella el cine y muchas otras cosas, aunque ha habido cristianos y gente que las está utilizando, ¿verdad?, para también trabajar en ello. Pero vamos, la mayoría de este mundo está construido ¿para qué? Para traernos al temor, para llevarnos a un sitio donde nos pueden manipular y donde nos va a llevar, y que tiene que ver con el mundo, con este siglo. Entonces, no os conforméis a este siglo. Tú no tienes que decir, es que soy así, es que toda la vida he sido así, es que tengo tanto miedo y no eso. No te conformes a eso. No te está diciendo que lo quites, está diciendo que no te conformes. Porque el conformismo es rendirse, a salirse, a que pueda haber un cambio. De momento no te conformes, no me conformo. Yo voy a ser lo que Dios quiera que sea. Yo voy a ser transformado por Él a través de la palabra. Yo voy ¿verdad?, a creer. Y no porque yo crea, sino porque Él me da la fe para creer. No es de mí, se trata de Él, porque Él así lo dispone. Porque ahora soy suyo. ¿Ves lo importante del señorío? ¿Tienes problemas económicos? Eres de Él. Es porque Él quiere. De alguna forma te está mostrando algo en tu vida. Y a lo mejor no es para esta vida. ¡Ay, porque qué mal esta vida! A lo mejor tiene que ver para la vida eterna. A lo mejor no, a lo mejor no es para ti que ya eres salvo, sino para los que quiere que tú transformes. Y porque ya estás salvo, ok. Nosotros ya sabéis que nosotros creemos que quien llega a la gracia no la puede perder. Porque lo que es gratis, lo que yo no he hecho para alcanzarlo, ¿cómo lo voy a despreciar? Tendría que haber algo mejor que eso y de verdad no lo he descubierto. Muchas mentiras hay.
pero ninguna es como la verdad. Y yo no he hecho nada, y lo he recibido. ¿Mm? ¿Qué puedes hacer para rechazar la gracia? ¿Mm? Una vez que ya conoces la gracia, ¿cómo la vas a rechazar? Si es todo bendita. ¿Mm? Si encima él cuando viene ya dice, ahora ya no depende de ti, hasta ahora está trabajando con tus fuerzas, esclavo del corazón, pero ahora ya has venido, ahora dependes de mí. Yo soy quien te llevo. ¡Wow! Aunque tú te pongas o te resistas, te está llevando él porque perteneces, le perteneces. Es como las cabras, yo siempre lo comparo, ¿no? La cabra tiene un dueño, el pastor. La cabra, bueno, hay algunas cabras montesas por ahí que están por ahí perdidas, no tienen dueño. Pero la cabra, te estoy hablando de la cabra que tiene un dueño. Él cree, la cabra cree que es libre. Pero la cabra al final hace lo que el pastor quiere. Le cuesta porque la cabra es cabezota y no quiere. ¿No? La oveja es tonta. La oveja hace lo que el pastor quiere porque necesita al pastor, pero es muy tonta, ¿no? Muy tonta. No es que sea tonta, sino que es un ser muy dócil en ese sentido, que no tiene, está estructuralmente hecho para, ¿verdad?, seguir y dirigir. Pero la cabra no, la cabra es muy lista. La cabra te mira así de lejos. Te dice, uy, ¿qué querrá? Dice el pastor. Ahora, cuando tiene hambre, viene, come. ¿Entiendes? Pues esto es así. Tú tienes que ser oveja. Oveja, tú dependes del pastor y el pastor va a hacer. Tú sabes que las ovejas, si tú le pones un saco de pienso, se la comen entero y pueden comer hasta que se reviente el estómago y no paran. Son tan tontas que no saben ni parar de comer. Comen, 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 comen y por eso dependen del pastor, que les eche solo la comida necesaria porque si no se ponen mal o se mueren. La cabra no. La cabra come mucho, pero cuando ya se ha hartado, ya no come más. No, pero la oveja no. La oveja come, come, come. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es decir, hay una transformación. La transformación es algo que de algo, ¿verdad?, lo vamos a transformar en otra cosa o lo vamos a renovar. Dice, por medio de la renovación, renovamos el qué? Nuestro pensamiento por la palabra. Por eso es importante que conozcas la palabra. Y sí, al principio es complicadillo, pero cuando Dios va revelándote, cuando tú ya eres consciente que necesitas la palabra, necesitas la revelación, no te conformas a que, ay, leo y no entiendo nada. No, eso no, ¿cómo que no? Y ya dejo, es que ¿para qué voy a leer si es que no entiendo nada? No te conformes, no, sigue, insiste, busca medios. Busca a alguien que te enseñe, que te abra puertas, que te diga cómo tienes que leerla, qué es lo que está pasando, por qué no, ¿verdad? Porque la palabra tiene un significado. Y si nosotros, ¿verdad? Los que llevan más años, no me incluyo yo, pero porque para mí es todo nuevo, todo esto. Entonces, renovaos. Dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que se cumpla todo esto que estamos viendo. Que tú seas capaz de bendecir, no en tu carne, sino en Él, en su poder, a los enemigos. Que seas capaz, ¿verdad?, de gozarte con los que se gozan y no tengas envidia. Porque Dios a mí eso no me lo da y se lo da a Él. Que seas capaz de llorar con los que lloran, ¿no? Que seas capaz de todas estas cosas que son tantas que hay que repasar y hay que seguir poniendo. ¿Por qué? Entonces digo, esta mañana decía, ¿no? Dice, esto es como un plano de una construcción. Así, José Luis, vas a terminar. Este es el plano. La primera planta, las escaleras, aquí van las tuberías. Este es el plano. Ahora no, ahora estoy en obras. Ahora soy un solar. Pero el constructor de mi vida, al que le pertenezco, el que está trabajando para edificarme, me muestra el plano. Y esto es el plano. Tú tienes que saber cuál es la meta. ¿Por qué? Porque cuando te veas que no eres capaz, dices, ay, ¿por qué no soy capaz? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está poniendo mi corazón? ¿Qué está poniendo mi mente? Que no tiene nada que ver con la mente de Cristo ni con la palabra. Y está impidiendo que este proceso esté pasando de mí. ¿Qué es lo que no estoy presentando como sacrificio vivo de alabanza a Dios? Esto es así.
No estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando que para que seas un cristiano verdadero tienes que cumplir todo esto, porque el problema es que esto, pues lo que decíamos ayer, el amor fingido, ¿verdad? ¿De qué sirve amar a alguien? O sea, ver, ay, cómo le ama y en el fondo no le estás amando. Eso es ser religioso. Hay un dicho por ahí que se decía cuando yo era pequeño, ¿no? Con respecto, yo no conocía estas religiones, solo conocía la católica en mi época. Decían, haz lo que te diga, no lo que él haga. Entonces, amar al prójimo, pero no lo que él hace, que no lo ama. Entonces, es una herramienta, ¿verdad? Esto es una exhortación. ¿Para qué? Para darnos cuenta de lo que nos queda. Y hay que ser humildes y reconocer que todavía nos queda, ¿verdad? A Pablo dice, estoy acabando la meta. Y cuando la acabó ya había pasado, ¡buah! Habían pegado pedras, había naufragado y tal. Y parece como... Y él había tenido una revelación directa con Dios. Y fijaros toda la revelación que tenía con la palabra, pero es algo que el Espíritu va haciendo poco a poco en nosotros. Y que, bueno, cuando lo vemos es de una gratitud, ¿verdad? Porque no es un esfuerzo, ¿verdad? No es algo que tú estés ahí con tesón, es un, wow, cómo Dios me está transformando, ¿no? Te está ahí, la transformación te hace libre, la transformación te da fruto, gozo, paz, amor, mansedumbre, templanza, fe. Y contra esas cosas no hay enemigos, porque ¿quién contra Dios? Amén. El capítulo 12 se acabó, pero no penséis que aquí se acaba todo. Mañana empezamos con el 13 y tela. Es el como el que más me he enfadado. Yo en parte, no antes, bueno, todos somos un poco negacionistas, ¿verdad? Todos nos negamos. Algunas veces somos más dóciles, tal, pero yo en la pandemia me hice negacionista completo. Mi pastor un día tuvo que dejar de hablarme y me dijo, estás mal, ¿qué estás escuchando? ¿No? Porque le decía que toda la culpa de todo lo que estaba pasando era el 5G y cosas de estas, ¿no? Y, wow, mañana vamos a ver una palabra que te va a mostrar tu naturaleza. Esa naturaleza que tenemos que presentar en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Que no tiene que ver con tu raciocinio, que estamos constantemente ahí luchando y somos capaces de tirarnos horas y discutir y hasta pelear por el razonamiento de las cosas cuando la palabra de Dios nos está diciendo otra cosa distinta, ¿no? La carne nos está quitando el tiempo para poder estar con Él y para poder ser útiles para Él. Porque a la larga, ¿qué quieres en la tierra? Si te vas a ir, ¿tú crees que tener muchas cosas en la tierra es de disfruto y que eso te va a servir para te pasar un tiempo? ¿Qué va? Al contrario, mira, cuando tienes cosas y te las quitan o se rompen, sufres un montón. Cuando no tienes nada, no sufres nada. Pero lo importante no es lo que se tiene físico, lo importante es la seguridad, ¿no? La seguridad de la vida. Yo esta mañana me levantaba con un estado, yo no sé, me mareaba, cerraba los ojos, los abría y como que, se me apagaba todo. De eso dices, bueno, en cualquier momento me caigo al suelo, no soy consciente de lo que había pasado. Y yo pensaba, Dios, será el momento, le decía, Señor, será el momento de me vas a llevar, me va a dar un ataque cardíaco, tengo que ir al hospital. ¿Qué me está pasando, no? Yo hablaba con él, no tenía miedo, la verdad, más bien lástima por mi mujer, mis hijos, por... Digo, pero Señor, todavía no he acabado. Todavía queda mucho, Señor. No es posible. No, a nadie le he enseñado cómo se entra en el TikTok para que siga. No era nada lo que tengo aquí. Bueno, sí, lo que quiero a mis familiares, ¿no? Y a vosotros, pero yo no tenía ningún miedo. Digo, algún día va a llegar el momento en el que me voy a ir con él, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Y aplicaba, digo, bueno, ahora tienes que aplicar todo esto. Esto es la carne física, pero el espíritu eso, ¿no? Digo, bueno, pues ya está, le voy a dejar. Y me he sentado, he cerrado los ojos, me he quedado dormido, ¿no? Y cuando me he levantado todavía me caí y tal. Digo, wow.
Digo, ¿no voy a poder hacer el live esta tarde? Digo, sí, sí, porque seguro que quieres. Y si no hubiera podido, pues nada, escribo ahí en el grupo. Pero lo que quiero decir es que la paz no la pierdes. La paz no la pierdes. La paz de saber que estás con Él y que todas las cosas que suceden las tiene controladas y no hay algo que no pueda controlar, eso no lo pierdes. No, sí te preguntas, Señor, ¿por qué esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué me estás mostrando esto? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Es una prueba? O sé que tú me conoces y sé lo que voy a responder. Entonces tampoco tienes por qué probarme, porque quizás a lo mejor para que yo comprenda en dónde estoy, porque tú sabes dónde yo estoy, más que yo. Bueno, la verdad es que necesitamos el físico para poder predicar y eso es lo que le he dicho al Señor. Digo, Señor, necesito el físico si quieres que siga predicando y si es tu interés, pero que sea tu voluntad. Y todavía vivo, ¿eh? ¿Ok? No lloréis por mí si algún día me muero. Me he ido con el Señor antes que vosotros. Bueno,